Continuamos con el método de demostración por el absurdo. Aquí se trata de jugar un poco con la lógica, pues vamos a negar la implicación P entonces Q y vamos a ver qué sucede cuando hacemos esto. Ahora, si P entonces Q es verdadera, al negar la implicación voy a obtener un absurdo. Primero, ¿cómo puedo obtener un absurdo? ¿Cómo puedo expresarlo? Bueno, según la Real Academia Española, la primera acepción que tiene la palabra absurdo es la siguiente. Contrario y opuesto a la razón, coma, que no tiene sentido. Así que un absurdo puedo expresarlo como algo que siempre será falso, como la conjunción R y no R. Veamos cómo era la negación de una implicación. No, P entonces Q, sí solo sí, P y no Q. Vamos a recordar primero la tabla de verdad. Para P ponemos verdadero, verdadero, falso, falso. Para Q, verdadero, falso, verdadero, falso. La implicación entonces quedaba verdadero, falso, verdadero y verdadero. Y la negación de la implicación entonces va a ser falso, verdadero, falso y falso. Eso va a ser equivalente a P y no Q. A P la tenemos ya en esta columna. Veamos cómo quedaría la negación de Q. Esto sería falso, verdadero, falso, verdadero. Y entonces la conjunción entre P y no Q va a quedar verdadero con falso, falso, verdadero, 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 falso, 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 verdadero, falso. Y fíjense que esta columna es equivalente a esta. Bien. De nuevo, tenemos que resaltar la importancia de la única línea que se hace falsa en la implicación. Recuerden que era esta. Ya habíamos dicho que esta línea era importante para usar en algunos métodos de demostración. Bueno, aquí resulta fundamental porque vamos a asumir que la negación de la implicación es verdadera. La negación de la implicación va a ser verdadera. Y para que esto ocurra, para que la negación sea verdadera, la única combinación posible es que P sea verdadera y no Q sea verdadera. Y como estamos buscando un absurdo, vamos a decir que la negación de la implicación original, es decir, P y no Q, implica una falsedad. Lo que en términos matemáticos lo podemos escribir como P, entonces Q, sí y solo sí, P y no Q, entonces R y no R. Pero acabamos de ver, recuerden, cuál era la única combinación que daba falso en la implicación. De nuevo, recordemos que estamos asumiendo que P y no Q es verdadera. Y que en la implicación P y no Q, entonces R y no R, el consecuente siempre es falso. Esto siempre va a ser falso. Es decir, que para que esta implicación sea verdadera, el antecedente debe ser falso. Pero si el antecedente es falso, es decir, si P y no Q es falso, quiere decir que P entonces Q es verdadero. Parece un intríngulis, así que les propongo que ustedes desarrollen la tabla de verdad para esta última equivalencia y vean con sus propios ojos que se cumple. Veamos un ejemplo. El ejemplo que vamos a desarrollar es clásico, quizás lo hayan visto en análisis matemático o en matemática para informática. Pero veamos cómo está expresado. El teorema dice: la raíz cuadrada de 2 es irracional. ¿Y cuál es el antecedente y cuál es el consecuente en esta expresión? Bueno, una forma más limpia de escribir este teorema podría ser la siguiente. Sea A perteneciente a los números reales, tal que A al cuadrado es igual a 2. Entonces A pertenece a la diferencia entre los reales y los racionales, es decir, a los irracionales. Pero no tengo ninguna letra para designarlo. Algunos utilizan esta I con dos palitos, pero otros usan ese símbolo para la parte irreal de los números complejos. Así que aquí preferimos nombrar a los irracionales como la diferencia entre los reales y los racionales.
Pero vamos a la demostración. Comenzamos suponiendo que A pertenece a los racionales. Parece que me estuviera olvidando que iba a negar la implicación original, pero no me estoy olvidando. Recuerden que la negación de la implicación es P y no Q. Aquí simplemente a P lo dejamos como está y nos concentramos en negar Q, asumiendo que P es verdadero. En nuestro caso sería A al cuadrado es igual a 2 y A es racional. Como A es racional, entonces puedo escribir a A como la fracción m sobre n. Le vamos a imponer algo adicional a esta fracción. Vamos a decir que la misma está simplificada. Por ejemplo, si tengo 8 sobre 6, yo sé que eso es igual a 4 sobre 3. Perdón por estas cosas que parecen obvias, pero a veces alguno no se acuerda y no cuesta nada un ejemplo. Volvamos al rigor. Esto quería decir que el máximo común divisor entre m y n era igual a 1. O lo que es lo mismo, que m y n son coprimos. La fracción vale lo mismo, pero le impongo esa restricción. Entonces veamos cómo podemos operar. Tenemos que a es igual a m sobre n. Entonces a al cuadrado es m sobre n todo al cuadrado. Y este era el antecedente, que dijimos que era verdadero, o sea que el cuadrado de esa fracción es igual a 2. Pero entonces puedo decir que m al cuadrado es igual a 2 por n al cuadrado. Y aquí tengo la definición de paridad, es decir, m al cuadrado es par. Pero ya habíamos visto que cuando tengo m al cuadrado par, entonces m es par. Y por definición de paridad lo puedo escribir como 2 por algún k perteneciente a los enteros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si elevo al cuadrado a m, ya reemplazado por 2k, obtengo 4 por k al cuadrado. M al cuadrado era igual a 2 por n al cuadrado, es decir, ahora 2 por k todo al cuadrado, que es 4 por k al cuadrado, y eso es igual a 2 por n al cuadrado. Por lo que me queda que 2 por k al cuadrado es igual a n al cuadrado. Es decir, n al cuadrado es par. De nuevo, como n al cuadrado es par, entonces n es par. Pero si m es par y n es par, entonces el máximo común divisor entre m y n es por lo menos 2. Y nosotros habíamos impuesto originalmente que m y n eran coprimos, es decir, que su máximo común divisor era igual a 1. Pero no puede ser que m y n sean coprimos y no coprimos al mismo tiempo. Eso es absurdo. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 2 es irracional. El próximo método que vamos a ver es uno que vamos a utilizar mucho, las demostraciones constructivas. Muchas veces vamos a necesitar probar la existencia de algún objeto matemático para poder realizar una afirmación. Recuerden que muchas veces vamos a representar algún concepto mediante esos objetos matemáticos. Entonces necesitaremos construir un ejemplo para probar la veracidad de alguna proposición. Claro que pueden existir varios ejemplos, pero bastará con uno para probar una afirmación. Sobre el cuantificador existe. Recuerden, tenemos dos cuantificadores universales conocidos para nosotros. Existe y para todos. Entonces podemos asociar dos métodos de demostración para afirmaciones que usan estos cuantificadores. El método constructivo para existe y el método inductivo para el caso de usar para todo en una proposición. Claro que en este último caso nos referimos a las afirmaciones que involucran a los números naturales.
Esto no quiere decir que cada vez que tengamos una proposición con el cuantificador existe, vayamos a usar este método. De hecho, muchas veces se pueden usar otros métodos. Vamos a ver un ejemplo, usando el método constructivo. Aunque hay una demostración muy bonita que nos deja pensando bastante. Veamos el teorema. Existen elementos A y B pertenecientes a los irracionales, tales que A elevado a la B pertenece a los racionales. Bueno, el primer ejemplo que se me ocurre es E elevado al logaritmo natural de 1, que sabemos es igual a 1. Pero no hemos demostrado aquí que E sea un número irracional o que el logaritmo natural de 1 sea un número irracional. Si buscan en internet van a encontrar una demostración muy linda de la irracionalidad de E. Pero como queremos que estas clases sean autocontenidas, vamos a usar un ejemplo, un número que ya probamos como irracional. Tenemos a raíz de 2 para empezar y postulamos al logaritmo en base 2 de 9 como el otro número irracional. Como dijimos que queremos que estas clases sean autocontenidas, vamos a mostrar brevemente el esquema de demostración. Es decir, con cierta informalidad, que el logaritmo de 2 en base 2 de 9 es irracional. Luego ustedes podrían hacerlo de manera más formal, como ejercicio, para ver cómo formular el teorema con el antecedente y el consecuente de manera explícita y aplicar toda la parafernalia a una demostración formal. De nuevo, vamos a comenzar suponiendo que el logaritmo en base 2 de 9 es un número racional. Log en base 2 de 9, entonces lo podemos expresar como m sobre n. Con m y n pertenecientes a los enteros, o mejor aún, a los naturales positivos, ya que su valor no puede ser negativo en este caso. Entonces tenemos que 9 es igual a 2, ¿no? Elevo las dos partes al cuadrado, o sea, elevo a la potencia las dos partes de la igualdad y me queda, esto se fuma, me queda 9 igual a 2 a la m sobre n. Pero eso es, bueno, esto por definición de logaritmo, ¿no? Recordemos el logaritmo en base a de b es igual a c, si solo si a la c es igual a b. Pero entonces 2 a la m es igual a 9 a la n. Ahora, resulta que hay otro teorema que en este punto vamos a dar por demostrado, pero que estaría interesante que quede también para ustedes como ejercicio, que dice lo siguiente. Un número par elevado a cualquier número natural distinto de 0 seguirá siendo par. Es fácil, piensen que un número par se puede descomponer en 2 por algún k y luego 2 elevado a cualquier potencia tiene a 2 como múltiplo. De ahí se puede sacar esa demostración. Y por otro lado, un número impar elevado a un número natural cualquiera seguirá siendo impar. Esto es un poco más difícil, pero se puede hacer a través de un método que vamos a ver con posterioridad, de hecho en el siguiente video, que se llama inducción matemática. Eso quiere decir que acá tenemos un número par igual a un número impar. Bueno, pero eso es absurdo. Bueno, dado este esquema, volvamos a nuestra demostración. Por definición de raíz y algunas propiedades podemos operar como sigue. La raíz cuadrada de 2 elevado al logaritmo en base 2 de 9 es igual a 2 elevado a la 1 medio por el logaritmo en base 2 de 9. Pero esto último, por propiedades del logaritmo, es igual a 2
elevado al logaritmo en base 2 de 9 elevado a la 1 medio, es decir, 2 elevado al logaritmo en base 2 de la raíz cuadrada de 9. Pero eso no es otra cosa que 2 elevado al logaritmo en base 2 de 3. Y por propiedad del logaritmo, 2 elevado a un logaritmo en base 2 simplemente se fuma y queda todo igual a 3, que es un número racional, 3 sobre 1. Por lo tanto, hemos encontrado dos números a y b irracionales, tales que a elevado a la b es racional, tal como decía el teorema. Bueno, ahora viene uno de los métodos de demostración que nos va a resultar de mucha utilidad y que vamos a ver en el próximo video. Nos vemos.